Hola amantes y amantas del terror, digo, amantes del terror. Ustedes saben que me refiero a chicas y chicos, jejeje. Estábamos pensando en cómo asustarlos mucho más que las veces anteriores. Hay tantas historias terribles que contarles. Así que elegimos estas. Déjenme advertirles que si hoy pensaban dormir tranquilamente, ¿qué creen? Eso no se va a poder. Muajajajaja. Jajaja. Bueno, empecemos. Esta historia le sucedió a una de mis compañeras de escuela, hace algunos añitos. Tal y como me la contó, se las cuento yo. El duende. Carla era una niña de 13 años, que tenía unos abuelitos a los que casi todas las tardes iba a visitar. Su mamá la enviaba con ellos, porque no la quería en su casa. Carla los quería mucho, así que siempre iba a verlos con mucho gusto. Ellos por las tardes, siempre se encontraban descansando en su cama. Como Carla tenía sus propias llaves, podía entrar sin tocar la puerta, y sin tener que despertarlos. Sus abuelitos, no acostumbraban llamarla por su nombre, siempre le decían chamaca, para referirse a ella. Carla, era muy traviesa. Siempre que iba a verlos, abría la puerta sigilosamente, y entraba sin hacer ruido. Cuando veía a sus abuelos durmiendo en la cama, a los dos, les jalaba los pies, y luego corría a esconderse en algún lugar. Ellos se despertaban alegres, y la llamaban. Luego si Carla no respondía, iban a buscarla hasta que la encontraban. Una tarde, la abuela fue a comprar todas las cosas necesarias para poner una ofrenda, porque estaban próximas las fechas del Día de Muertos. Ya regreso, Andrés. No tardo. Le dijo la abuelita a su esposo. Sí, está bien, yo voy a descansar un rato. Contestó el abuelito, y se acostó descuidadamente en la cama. Habían pasado como 40 minutos desde que el abuelo se había recostado, cuando repentinamente sintió que alguien le jaló los pies, y despertó enseguida. Oyó como alguien se alejaba corriendo a esconderse. Chamaca. Gate ahí. Ahora verás cuando te encuentre. Gritó alegremente el abuelo. Carla no respondió, como siempre hacía. Entonces el abuelo, también, como siempre, se incorporó de la cama lentamente. Se tomó su tiempo para calzarse los zapatos, y empezó a buscarla por toda la casa mientras gritaba. Chamaca, ¿dónde estás? Sal de ahí. Gate vi. Pero Carla seguía sin responder, solo se oían risitas en algún lugar que el abuelo no lograba identificar. Siguió llamándola y buscándola por largo rato, pero Carla no daba señales. Le pareció extraño. Justo en eso estaba, cuando la puerta se abrió y entró la abuela. Lo miró extrañada y le preguntó. Andrés, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando esa chamaca, me jaló los pies hace rato y luego se escondió. La estoy buscando pero no aparece. ¿Cómo dices? Pero si cuando venía para acá, hace unos minutos, la vi con su mamá, allá en el changarro que tienen en el centro. No les pude hablar porque tenía mucha prisa. La chamaca me vio, y me dijo adiós. ¿Cómo es que tú dices que ella vino a jalarte los pies? Eso no pudo ser posible. El abuelo se quedó frío de la impresión. Pero sí oí cómo se iba corriendo luego de que me jaló los pies. Luego cuando la estaba buscando, oí sus risitas como siempre. Repuso el abuelo. Te digo que no. Si no me crees, vamos a revisar la casa y verás. No sé quién te habrá venido a jalar los pies. Así lo hicieron, y Carla nunca apareció, porque, simplemente, ese día ella no fue a visitarlos. Los abuelitos creen que, quien le jaló los pies a don Andrés, fue un duende. Cuando le contaron a Carla, ella confirmó que esa tarde no había ido a visitarlos, porque estaba con su mamá. A Carla le dio tanto miedo lo que sucedió, que jamás volvió a jalarles los pies a sus abuelos. Dicen que todos tenemos duendes en nuestro hogar, y que estos pueden imitar personas y actitudes.
Incluso, se pueden hacer pasar por nosotros mientras no estamos en nuestras casas. Sí, ¿no les ha pasado que, cuando se van a dormir y apagan la luz, tienen la sensación de que alguien o algo va a salir desde abajo de la cama a jalarles los pies? Sí, a mí me pasa mucho eso. Jejeje. Sí, tienen razón. Y si es posible que salgan cosas debajo de la cama. ¡Qué miedo! Y tengan cuidado si alguna vez se encuentran a un familiar o amigo que actúe extraño cuando ustedes le hablan, es probable que no sea él. Muajajajajajara. Creo que a Melocotona le pasa algo raro, tengo miedo. Así parece, pero mejor no le digamos nada, y continuemos con las historias. Bueno, yo les voy a contar esta historia espantosa que nos sucedió a una primita y a mí, cuando éramos pequeños. La sombra. Una mañana, estaba yo en la casa de mi primita Maru. Ambos teníamos alrededor de 9 y 10 años. Su mamá había subido desde muy temprano a lavar ropa en la azotea. En la casa solo estábamos mi prima Maru y yo. Estuvimos viendo televisión un rato, luego jugamos hasta aburrirnos, y cuando nos dio hambre, le pregunté a Maru que si podíamos preparar algo para desayunar. Mi mamá me dijo que, cuando tuviéramos hambre, le avisáramos. Me respondió ella. Se asomó por una ventana y llamó a su mamá. Pero su mamá no podía verla ni oírla, así que le dije que yo subiría a la azotea a decirle a mi tía que teníamos hambre. Me dirigí a la puerta, que estaba a unos 4 o 5 metros de distancia, frente a la ventana, y de espaldas a mi prima que se asomaba por ella. Cuando salí de la casa, mi prima aún seguía asomada por la ventana, y llamando a su mamá. Yo empecé a subir las escaleras, vi a mi tía y le dije que si podíamos desayunar. Ella me dijo que regresara a la casa, que ella bajaría enseguida. Cuando abrí la puerta de la casa, me quedé muy contrariado y sorprendido. De espaldas a mi prima, y a mí, estaba parada una enorme sombra negra. Era enorme, medía alrededor de 2 metros. Al final de los brazos, no tenía manos como nosotros. Estos le terminaban en picos puntiagudos. Tampoco tenía pies, estos eran igualmente picudos. Su cabeza era ovalada y larga. Daba la impresión de ser como un alien muy grande. Estaba como a 2 metros de distancia de mi primita, que seguía de espaldas. Después de la impresión, sentí un intenso pánico. Quise gritar. Abrí la boca para advertirle a Maru, pero de mi boca no salió ningún sonido. Yo gritaba, y le decía a Maru que volteara, que se quitara de la ventana. Pero no oía mi propia voz. Empecé a correr hacia ella, y de pronto sentí el cuerpo muy pesado. Sentía como si estuviera moviéndome en cámara lenta. No avanzaba por más que corría. No me movía ni 1 centímetro del lugar en donde estaba. Mis movimientos se iban haciendo cada vez más y más lentos. Y sentí mucho frío. Como si algo me estuviera congelando. Hasta que no pude moverme. La sombra empezó a moverse, dando pequeños pasos. Yo podía oír la voz de mi prima que decía: No me vas a asustar, sé que estás ahí. Aunque hayas abierto la puerta varias veces, yo sé que ya regresaste y no has vuelto a salir. Dime qué te dijo mi mamá. La sombra empezó a levantar los brazos mientras seguía acercándose a mi prima. Estaba tan solo a 2 pasos de alcanzarla. Parecía que quería tomarla por la cabeza. Anda, Dobby, ya dime qué te dijo mi mamá, me estás desesperando. Justo cuando mi prima terminó de hablar, la sombra le tocó los hombros. Ella lanzó un grito de horror, volteó rápidamente, y en ese mismo momento, se abrió la puerta de la casa. Había bajado ya mi tía. La sombra desapareció. Mi tía, asustada, se nos quedó mirando raro. Cuando la sombra desapareció, yo caí al suelo. ¿Qué están haciendo, niños? Nos preguntó ella aún asustada por el grito que había dado mi prima. Le conté muy asustado lo que había visto. Mi prima seguía gritando y tocándose los hombros, como intentando quitarse algo. Mi tía no dijo nada, pero no nos creyó una palabra. Se acercó a Maru para revisarle los hombros. No había nada allí. Luego se la llevó y le puso alcohol. Desayunamos en silencio, nadie dijo nada.
Cuando su mamá volvió a subir a la azotea, porque no había terminado de lavar la ropa, y ese día nosotros no habíamos tenido clases. Decidimos subir con ella y esperar a que terminara. Sin que mi tía nos oyera, le pregunté si había visto lo mismo que yo. Lo que me contó fue lo siguiente. Al principio no vi nada. La primera vez que tú saliste de la casa, inmediatamente después, volvieron a abrir la puerta y a cerrarla. Yo pensé que eras tú, y no volteé. Segundos después volvió a pasar lo mismo. Esta vez sí volteé, pero no vi a nadie. Pensé que me estabas haciendo una broma, que te habías escondido por algún lado, así que empecé a hablarte y decirte que no me asustabas, que ya sabía que estabas escondido. De pronto, sentí como alguien se iba acercando a mí. La piel se me empezó a poner chinita. Me dio mucho frío y miedo. Alguien se me iba acercando por la espalda, pero yo no podía voltear. En esos momentos, percibí como unas manos se iban acercando a mis hombros. Luego sentí como me tocaron los hombros y grité. Grité de miedo y de dolor, porque cuando me tocaron los hombros, algo me quemó. Pareció como si me hubieran puesto algo muy caliente como el fuego y al mismo tiempo algo muy frío. No sé cómo explicarlo. Me asusté mucho, porque cuando volteé, vi una sombra muy negra y grande. Lo primero que quise ver fue su cara. Pero no tenía cara. Solo tenía un hoyo negro, parecido a un remolino. Ese hoyo daba vueltas y vueltas. Me asusté mucho más. Grité otra vez. Luego entró mi mamá y esa sombra desapareció. Nosotros no supimos qué fue, ni por qué apareció en aquella casa, ni qué quería. No volvimos a contar esta historia, hasta ahora. Impresionante. Sí, sobre todo para 2 niños. En efecto, así fue. Pero, eso no era todo lo que pasaba en aquella casa. También, a ella y a mí nos sucedió otro caso igual de extraño y escalofriante. ¿Quieren oírlo? Sí, Dobby, todas y todos queremos oírlo. Muy bien, la historia es esta. Los otros. Esto sucedió un sábado. Eran como a las 10 de la mañana. Nos acabábamos de levantar. En esa ocasión, estábamos mi prima Maru, su hermanito Dandy, y yo. Maru y yo, nos fuimos a la cocina. Su hermanito Dandy, que tenía 5 años, se despertó, pero no quiso ir a la cocina y se quedó en el cuarto a seguir viendo televisión. Maru y yo, teníamos planeado jugar videojuegos ese día. Parecía que en la casa no estaban sus papás, todo estaba en silencio. Mamá, papá, ¿dónde están? Nadie respondía. Creo que salieron. Vamos a ver si ya está el desayuno. Pero cuando íbamos a la cocina, pasamos por la sala. El televisor estaba encendido. No nos sorprendió, porque algunas veces se quedaba así. De reojo, vimos como algo se movió. En el sofá, que estaba frente al televisor, había algo que se movía. Maru fue quien primero lo vio y se detuvo. Mira, Dobby, hay personas en el sofá. Me susurró Maru. Yo me detuve a ver, y así era, podía ver que un par de cabezas se movían en el sofá. Al parecer, estaban mirando la televisión. Maru y yo nos miramos un poco asustados, y sin decir nada, ambos empezamos a rodear el sofá por el lado izquierdo. No imaginábamos lo que veríamos, fue una experiencia terrible. Cuando llegamos al otro extremo del sofá, pudimos ver a las personas que estaban sentadas mirando la televisión. Nos quedamos aterrados. Eran 3 niños, exactamente iguales a nosotros. Una niña que lucía idéntica a mi prima Maru, un niño igual a mí, y otro más, idéntico a mi primo Dandy. Sentí un terror escalofriante que me recorrió todo el cuerpo. Miré a mi prima, y ella estaba tan asombrada y asustada como yo. Lo peor, era que estaban vestidos igual a nosotros. E igual a nuestro primo Dandy, que se había quedado en el cuarto. Cuando los niños se dieron cuenta que los estábamos mirando, voltearon a vernos, los 3 al mismo tiempo. Cuando eso sucedió, sentimos, o al menos yo, como mis vellos de manos y pies. Y también como mis cabellos, se ponían literalmente de punta.
Casi al mismo tiempo, mi primita Maru y yo lanzamos un tremendo grito de horror. Pero lo peor vino cuando los 3 niños nos miraron y sonrieron de una forma que nunca he vuelto a ver en mi vida. Era una sonrisa perversa, maligna, no parecía humana. No esperamos más. En ese momento, regresamos corriendo por donde habíamos venido, dando alaridos de terror. Al llegar al cuarto, Dandy seguía viendo la televisión. No sabía nada de lo que había pasado. No preguntó nada al oírnos gritar. Creo que pensó que estábamos jugando. Nosotros sentíamos que nos moríamos del susto. No le dijimos nada a Dandy, ni a nuestros padres. No nos creerían como la vez anterior. Nos quedamos encerrados en el cuarto, temblando de miedo, rezando para que aquellos otros niños no nos hubieran seguido. En la sala, se escuchaba el ruido del televisor y risas de niños. 2 horas después, llegaron nuestros padres, habían ido de compras. Nosotros no les dijimos nada cuando nos preguntaron por qué estaba encendido el televisor. ¡Wow! ¡Qué impresión! ¿No se les ha ocurrido que en esa casa hubiera un portal a otro mundo? No lo sé, la verdad, ni ahora me gustaría investigarlo. Esa casa siempre me ha dado miedo. A mí también me daría miedo. No me gustaría encontrarme con seres de otro mundo en mi casa. Tampoco me gustaría encontrarme con mi otra yo perversa. ¡Qué miedo! Bueno, amigas y amigos, esto es todo por hoy. Esperamos que les hayan gustado las historias. Agradecemos a todas y todos sus suscripciones, sus pulgares arriba, por comentar, añadir a favoritos y compartir cada uno de los videos que subimos para ustedes. Gracias a su apoyo, dentro de poco seremos 100 conjuromaníacos. Haremos un especial para entonces, con historias escalofriantes que estamos seguros, les encantarán. Jejejeje. Muchas gracias, y nos oímos en el siguiente video. Muajajajaja.